Buenas tardes a todos, sean bienvenidos a este webinar. Mi nombre es Diego Torres, represento Bookkeeper, tu aliado de confianza en temas contables y fiscales. El día de hoy estamos muy contentos de contar con todos ustedes. Recuerden que a lo largo de este video pueden irnos comentando todas las dudas que tengan en los comentarios, dejando su like y compartir para que muchos más puedan conocer sobre esta información. Recuerden que al finalizar este webinar tenemos una sorpresa para ustedes. Así que sin más preámbulo, los dejo con la contadora Blanca Ibarra y con el contador David González. Muchas gracias, Diego. Es para nosotros un honor estar aquí esta tarde con todos ustedes. En este caso, mi nombre es Blanca Ibarra y estoy compartiendo créditos en esta ocasión con David González. En esta ocasión vamos a impartir un webinar de errores comunes de nómina y cómo solucionarlos para este 2024. Así que comenzamos. ¿Qué tal, Blanca? Sería muy importante mencionar de dónde surge esto de empleador para que tengan conciencia de eso. Es importante mencionar que todo funde o viene desde la Constitución Política, ya que en el artículo 123 menciona que debemos de fomentar empleos y que nuestros empleadores tengan seguridad social, que sean útiles para trabajar y sobre todo hacer una equidad de género. Sí, tienes mucha razón, David. Creo que aquí lo importante es también hablar acerca de que tiene que ser algo digno. Finalmente, luego los patrones se acercan a nosotros diciéndonos, ¿y por qué? ¿Y por qué tengo que cubrir estas ciertas obligaciones, no? Sí, y creo claro. que sí es importante difundir de dónde viene el fundamento legal, más que nada para tener la plenitud de la conciencia de qué nos está rigiendo y ahora sí empezar con esas obligaciones. Como lo mencionamos, ¿qué obligaciones tenemos? Bueno, hay que darle a los trabajadores el seguridad social, que aquí es importante saber que seguridad social se deslinda o se divide en tres partes, que es el Infonavit, el RCB y la atención médica de los trabajadores. Que tengan los trabajadores un salario remunerado, la capacitación y la no discriminación dentro de sus centros de trabajo. Creo que aquí también lo que voy a adentrarme un poquito más es en la parte de la previsión de... ¿Sabes por qué? Porque finalmente creo que es algo que sí tenemos que hablar directamente con los patrones. Porque antes creo que se aprovechaba muchísimo el patrón de esta prestación, que la daba de forma general, la hacía exenta, daba bonos en efectivo que ni siquiera tal vez el SAT tenía como, pues tal vez de dónde venía. Claro. Entonces creo que también aquí es un punto que tenemos que tocar de forma importante y aparte pues saber, o más bien darles a conocer tal vez algún tip a los trabajadores o a los patrones precisamente para que lo puedan llevar a cabo dentro de su nómina. Bueno, un error fundamental que hemos visto en la práctica y que muchos se confunden es la diferencia entre sueldos y salarios. ¿Qué es un sueldo? Es todo trabajador que percibe un sueldo, que está asegurado, tiene prestaciones, tiene un lugar fijo de trabajo y cumple con una jornada de trabajo. ¿Qué prestaciones son? Las prestaciones mínimas son vacaciones, que de acuerdo a la nueva reforma laboral, el primer año son 12 años y de ahí va subiendo los primeros 5 años 2 años. Prima vacacional, que es el 25% sobre los 12 días o sobre los días de vacaciones que tenga el trabajador. El aguinaldo, que de momento prestación mínima son 15, está en una opción aumentar estos días de aguinaldo a 30 días, pero es una opción que todavía no está autorizada. La PTU y la seguridad social o previsión social que tenga el trabajador. Sí, y creo que es importante lo que menciona David. Finalmente creo que tenemos que saber nosotros como patrones qué prestaciones tenemos obligadas a dar y qué tal vez podría ser opcional y que podría ser benéfico en este caso para nuestro trabajador. En este caso creo que algo importante o el error que comentaba en este caso David es la parte de los asimilados, donde tal vez se dejan llevar muchísimo en de que, pues el asimilado puede ser una parte de pagar al trabajador, pero creo que entramos en un conflicto, David. ¿No te has dado cuenta que cuando los patrones se acercan con nosotros, finalmente quieren que a todos pagarles de forma por esta vía? Es correcto. Aquí el inconveniente, lo que ellos no ven, es que el asimilado solamente es esa persona que te va a dar una asesoría, que no puede emitir un recibo por honorarios. ¿Y qué implica esto? Que el trabajador no tiene prestaciones, no tiene un horario laboral y no debe de tener un lugar fijo en tu centro de trabajo. Y sobre todo, que no existe la subordinación, es decir, tú no le puedes dar órdenes. Aquí, ¿cuál es la implicación o qué pasa? Si yo, por ejemplo, a ti como trabajador te doy un recibo de nómina, pero te timbro un recibo por asimilados, quiere decir que allá se puede malinterpretar ante la ley y decir
que hay una comisión, hay un bono o una gratificación para sacar el resto. ¿Esto qué te va a implicar como patrón? Que no se van a presentar variables, y si en una revisión, bueno, pues puedes tener tema o vas a tener el tema ante la ley del Seguro Social porque no le estás presentando, no estás pagando las cuotas obrero-patronales al 100%. Es correcto, David. Y creo que es algo muy importante que los patrones deben de tener en cuenta. ¿Por qué? Porque finalmente lo utilizan de una vía como si fuera un trabajador de forma permanente. Y eso es un error fatal que sí nos ha llegado a... Bueno, hemos tratado de acercarnos con los trabajadores precisamente, ¿por qué? Porque es algo que tal vez el patrón lo ve por tema de ahorro, pero finalmente a la larga pues puede salir contraproducente, porque hay veces que hasta ni el mismo trabajador sabe que ni siquiera está asegurado, pero pues el patrón precisamente por ahorrar una lana pues cae en esta vía, ¿no? Pues tengo un trabajador por asimilados, hay un recibo de nómina que me está prácticamente justificando el por qué te estoy dando un salario. Claro. Y pues si llega a haber algún tema de alguna enfermedad o cosas así, pues nos arreglamos, ¿no? Pero creo que eso no es la vía. Y aparte, como bien lo mencionaste, David, algo importante, no debe de haber efecto de subordinación. Ajá. Y otro tema súper importante, creo que también tenemos que tener en cuenta que el asimilado ahorita ya no debe tener como tanta frecuencia dentro de un trabajo, porque finalmente se supone que es un honorario que nosotros prestamos precisamente hacia una empresa. Entonces no debe ser constante, y esto evitará que pues tengamos algún problema en algún futuro. Otro error más constante es descontar de más. En este ejemplo, y el claro ejemplo son los salarios mínimos. Muchos empleadores o como empresa deciden dar de alta a trabajadores con el mínimo, y un inconveniente es que si tienen crédito Infonavit, solamente estás obligado a retener el 20% sobre su salario diario integrado. Entonces, ¿qué va a pasar? Tú le descuentas 500 pesos, pero su descuento real es de 1000, los otros 500 no se los puedes descontar, y ahí vas a tener omisiones en el descuento real. Tú como patrón estarías obligado a pagar el crédito al 100%. Pero ¿cómo puedo hacer eso, David? O sea, me ha tocado muchos clientes que vienen y tienen muchísimas diferencias en el portal de empresario de Infonavit. Ajá. Y si no, ya al momento de detallar precisamente esa revisión, nos percatamos que precisamente viene de estos trabajadores que tienen salario mínimo. Ajá. ¿Qué podemos decirle en este caso a los patrones que tienen que tener cuidado para llevar a cabo pues alguna revisión, de saber que pues yo como patrón no puedo retenerles más de ese 20%, y aparte pues también hacerle enterar a la autoridad de de qué se trata? Claro, mira, hay una opción siempre y cuando el trabajador realmente gane su sueldo mínimo, que es levantar una aclaración ante el Infonavit. ¿Cuál es el proceso? Yo como empresa sí le retuvo el 20%, en el SUA hago el cálculo de cuota fija sobre el 20% de su salario diario integrado, y generamos la línea de captura manual, por así decirlo. ¿Qué le voy a hacer? Una vez que el cliente o nosotros como empresa paguemos esta línea de captura, tengo que solicitar al Infonavit una aclaración. ¿Para qué? Para que él sepa que nada más le estoy pagando el 20%. Esto siempre y cuando el trabajador, su sueldo real sí sea el 20%. Porque si yo recibo un sueldo por fuera, ahí es donde ya no se incumple. Y en caso de una revisión, ahí entraríamos en una discrepancia. ¿Por qué? Estoy reportando el 20%, pero realmente no gano el 20%, no gano el sueldo mínimo, gano más del sueldo mínimo. Ahí es donde vamos a entrar en problemas como patrón por alguna auditoría y una multa subsecuente. Ok, ¿y qué pasa, David, si, por ejemplo, me he encontrado también que aparte los trabajadores quieren como hasta que nosotros como patrones les demos dinero precisamente, ¿por qué? Porque tal vez con el salario mínimo no alcanzan a cubrir sus cuotas. Ajá. ¿Puedo yo tal vez como patrón empezarle a otorgar algún préstamo o cosas así? Porque es algo también de los principales errores que tenemos nosotros como patrones. Ajá, que finalmente tal vez, pues yo como patrón les voy a dar un préstamo de 5,000 pesos, tiene un salario mínimo esta persona y descuéntaselo en la siguiente quincena. ¿Y qué pasa? Este trabajador se queda sin dinero. ¿O puedo yo incurrir en eso? ¿O podría ser también algún error muy importante que tenemos que verlo directamente con este caso de los trabajadores? No, sí puedes dar préstamos. ¿Cuál es el inconveniente? Que en recibo de nómina se debe de reflejar ese préstamo. Por ejemplo, esta semana o esta quincena, yo te digo a Juan, por mencionar un trabajador, le voy a dar un préstamo de 5,000. Ok, no se lo puedes quitar de un solo golpe, porque la ley te dice que solamente estás obligada a retener no más del 30% sobre su sueldo, y para esto hay una fórmula base, ¿sí? La cual está en el artículo 109 de la Ley Federal del Trabajo, que es no poderle retener más del 30%. ¿Por qué? Porque si no, con su trabajador, ¿con qué se queda para
quincena. Entonces, ¿cuál es el plan aquí? Ok, ¿le vas a dar un préstamo? Sí, dale el préstamo, pero tienes que hacer un esquema de pagos. Cada quincena te voy a descontar tanta cantidad para hasta que tú cubras este monto. Si el trabajador te llega a renunciar antes, bueno, ahí ya se le quita de su finiquito. Okay, pero O es algo liquidación de esa diferente, ¿no? manera. Es algo diferente, pero es importante que se mencione porque muchos patrones pensamos, ok, hoy te presto, en la siguiente lista de raya o en la siguiente quincena te voy a descontar todo ese dinero que te presté. Lo cual muchos en el ejercicio lo hacen, pero no lo es correcto debido a que hay una ley que ampara al trabajador en esta situación. Ok, y en este caso, por ejemplo, ¿qué pasa con la pensión alimenticia? Bueno, aquí la pensión alimenticia es muy diferente. ¿Por qué? Porque esto viene por una orden legal. ¿A qué voy? El juez dictaminó qué porcentaje se te va a quitar de tu sueldo o qué cantidad. Entonces ahí no puede, aunque tú ganes el mínimo, te tengo que quitar la cantidad que es. Aquí muchos empleadores, es importante que no cometan esta acción de dar de alta a trabajadores con sueldo mínimo, porque si no pagan o no cumplen lo real, hay que recordar que actualmente el padre de familia o el papá de los niños se puede ir a la lista negra de pensión alimenticia, deudores de pensión alimenticia. Y recordar que posiblemente el patrón también puede ser sancionado por aceptar el convenio del trabajador que lo dé de alta con el mínimo. Okay. Otro punto importante creo que también que tenemos que hablar es que finalmente hay veces que nosotros como patrones obligamos a sobrepasar las horas del límite permitido en las jornadas a los trabajadores. Y creo que es algo importante que también tenemos que llevar a cabo. ¿Por qué? Porque finalmente se supone que nosotros como patrones tenemos que estipular jornadas de trabajo dentro de los contratos con cada uno de nuestros colaboradores. Ajá. En este caso, yo tengo entendido, ¿no?, que en este caso pues existen 3 jornadas muy importantes, que en este caso pues es la diurna, la nocturna y la mixta. Ajá. Pero ¿qué pasa, David? O sea, en este caso, por ejemplo, me han tocado clientes que dicen, es que ¿sabes qué? Pues puede ser que yo tenga una jornada un poquito diferente, ahí cómo podemos un poquito ayudarle a nuestros trabajadores o más bien a nuestros patrones, ¿no?, a que sepan cuál es la jornada en la que tendría que estar dentro del contrato de acuerdo a lo que se dedica. Bueno, aquí sería lo importante es ver la necesidad de la empresa, cómo es su operación. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú dices, a mí me conviene tener una jornada de 8 horas durante 6 días. Ok, a ti te funciona bien y durante estos 6 días sacas tu operación. Pero hay empresas que son de oficina que le conviene tener de lunes a viernes. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces se puede adecuar las jornadas laborales a laborar 5 días sin exceder las 45 horas, que es un promedio de 9 horas laborales. ¿Para qué? Para que no infrinjas la ley. En la jornada nocturna aquí sí es de más detalle porque es entre las 20 y las 6 horas. Es decir, de las 8 de la noche a las 6 de la mañana, y en esa sí debes de tener mayor cuidado porque es un trabajo nocturno. El trabajador no descansa lo que debería de descansar, o no es lo mismo dormir de noche que dormir de día, porque por X razones no descansa tu cuerpo. Aquí es importante, como te menciono, que el patrón predefina qué es lo que le conviene o cómo le conviene tener su jornada laboral y de cuántos días. Porque muchas veces a lo mejor puedes decir de lunes a sábado las 8 horas o de lunes a viernes. Y ahí es importante también mencionar que hay patrones que dicen tener jornadas de 12 horas. Sí, sin que se excedan las 48 horas. Aquí sí es importante porque estás excediendo o estás limitando su descanso. Entonces aquí lo más recomendable es 12 horas. Ok, si vas a elaborar 12 horas, que nada más sean 4 días a la semana. Ok, y creo que aquí es muy importante esto que comentas, ¿no, David? Porque finalmente creo que los clientes que han estado aquí y que siguen trabajando con nosotros, que nos buscan aquí en Bookkeeper, creo que sí es algo muy fundamental que les hacemos hincapié. Ajá, en que pues finalmente creo que a veces por contrato debemos de tener como la calidad de que todo debe estar reflejado en cada uno de ellos, ¿ok? Entonces sí hay que tener muchísimo cuidado y también mucho ojo, chicos. Hay que tener al menos un día de descanso por una semana laboral. ¿Ok? Entonces creo que también eso nos habla muchísimo de que nosotros estemos haciendo las cosas correctamente, y en este caso si vemos que está excediendo un poquito la parte del patrón en estos casos, pues sí, nos acercamos directamente con ellos, porque finalmente este tipo de cosas nos damos cuenta hasta que tal vez tienen el suceso o viene alguna incidencia a reportar en el tema de nómina. Hay otro aspecto importante que mencionas, es que si un trabajador excede las 12 horas y tocó turno nocturno, le debes de dar un día de descanso. ¿Para qué? Para que su cuerpo se reponga de esa velada que tuvo.
Porque a lo mejor tuvo demanda de labores el patrón y en una semana, por ejemplo en diciembre, noviembre, diciembre, que es cuando normalmente se les carga el trabajo en un centro de operación, ahí es donde viene ese inconveniente que los hiciste laborar 15, 20 horas. Entonces ahí sí estás obligado a darle un día de descanso. Ok, ¿y qué pasa? Por ejemplo, también hay que recordar, ¿no? Ahorita no vamos a tocar tal vez mucho este tema, pero pues obviamente al excederse de estas jornadas y si en este caso también el patrón está accediendo a que un trabajador colabore un poquito más, en teoría el pago del tiempo El extra, tiempo extra, ¿no? Entonces ahorita no vamos a estar en este detalle, pero finalmente sí es algo en el que se puede incurrir. Prestaciones mínimas. La Ley Federal de Trabajo nos obliga de prestaciones mínimas, prima vacacional, las vacaciones y el aguinaldo. Las vacaciones, como lo mencionamos al principio, con la nueva reforma federal que entró en el 2023, el primer año son 12 días, de ahí va subiendo subsecuentemente a los primeros 5 años, 2 días, perdón. Del sexto al 10º sube 5 días y así sucesivamente cada 5 años. Ok, y creo que es algo de lo que tocó apenas la última reforma, ¿no, David? O sea, finalmente creo que es algo que sí vino a cambiarnos un poquito el tema de los costos y que tal vez un poquito la parte de los patrones tuvieran como ese tema, ¿no? De querer mejor dar a sus trabajadores de baja, evitarse los costos, porque finalmente esto, ¿qué nos vino a afectar, David? Bueno, nos vino a afectar a que ahora como trabajadores tenemos el doble de días de vacaciones. ¿Qué pasaba antes? El primer año eran 6 días Sí. y estaban condicionados, ¿no? No podías tomarte los 6 días en un solo periodo. Ahora la ley te dice que tienes 12 días el primer año y te obliga que el primer periodo sí debe de ser de 6 días. Okay. Entonces ahora tienes que ver con tu trabajador en qué fecha las toma, porque hay que recordar que las vacaciones no son negociables. Es decir, yo como trabajador puedo decir, me voy la primera semana de mayo y me tengo que irme los 6 días laborales. Otro cambio que suscitó es que las vacaciones antes yo te podía decir como trabajador, quiero que me las pagues y no las quiero disfrutar. Ahora ya no. Las vacaciones ya son disfrutables y solamente las puedes pagar siempre y cuando exista un finiquito de por medio. Mientras no puedes pagar vacaciones de años anteriores con efectivo, es decir, poníamos en los recibos vacaciones disfrutadas y le daba el monto de los días que tenía. Ahora ya no. Ahora es obligatoriamente disfrutadas. Es decir, que se vaya de descanso esos días que él decida. Sí, y ¿sabes qué sucede aquí en este caso con la implicación del tema de las vacaciones, David, también? El tema de que nos vino a modificar también la base de cotización en un salario mínimo. Creo que de aquí también hubo mucho tema de qué hablar. ¿Por qué? Porque finalmente hubo un error por parte de los empleadores donde finalmente solamente querían reconocer a sus trabajadores tal vez con la antigüedad que tenían de forma tradicional, ¿no? Respetando tal vez sus 6, sus 8, sus 10 y sucesivamente, claro, ¿no? Y creo que aquí se querían saltar muchísimo esta parte, ¿no? Pensando que pues ahí arreglándose, bajita la mano, ¿no? Y creo que es algo muy importante que sí debemos de considerar, ¿no? Que obviamente no debemos de pasar eso debajo del agua. Finalmente creo que es algo que por ley nos corresponde, por algo sí nos vino a ayudar tal vez a nosotros como colaboradores y como bien lo comentabas, David, creo que aquí hay algo importante que dices, o sea, no es que yo tal vez no me quiera ir de vacaciones, ¿no? A veces tal vez las jornadas, claro, o el tema de trabajo, como tú bien lo sabes, la parte hasta de los mismos contadores, es un poco complicado tomarte estos días, ¿no? Pero creo que también aquí, cuando se acercan los mismos patrones a decirnos cómo le pueden hacer y nosotros les asesoramos precisamente en que, pues tal vez hablen con ellos y tal vez lleguen a un acuerdo precisamente para llevar a cabo cómo se va a tomar este proceso de vacaciones, sería muy importante que lo consideraran, ¿no? Entonces, pues no sé si... Aquí la recomendación que yo les doy a los clientes, incluso lo metimos aquí en la empresa, es ver un calendario de vacaciones. ¿Qué voy? Posiblemente avisar al patrón, ¿sabes qué? Quiero este periodo de vacaciones, avisar con tiempo. No estoy haciendo hincapié que como patrón le voy a condicionar las vacaciones, no. Simplemente también para que el trabajador vea si quiere tomar algún viaje, si quiere salir o quiere descansar después de una jornada o unos meses duros de trabajo, como lo sabemos nosotros, que en diciembre, noviembre, diciembre, enero son difíciles. Ahorita las presentaciones de las anuales. Entonces podemos hacer un convenio con ellos para que de esa manera ver cómo tomar las vacaciones como trabajadores. Y nosotros como patrón tener quien lo sustituya o quien lo cubra, sin afectar tanto al trabajador y tampoco nosotros como patrones.
Y creo que también otro tema importante que vamos a tocar es el de no pagar en tiempo la PTU. ¿Sabes qué me ha sucedido mucho, David? Y creo que antes no se veía tanto, tal vez en tema de pagos o reparte de utilidades. Pues para el SAT era como indistinto la fecha en que lo pagara, siempre y cuando tal vez en su recibo viniera reparto de PTU o reparto de utilidades. Pero creo que uno de los principales cambios que hay precisamente a partir de esta reforma última, donde nos puso un poquito de saber por qué la PTU es algo importante y por qué tenemos que un tiempo o más bien un tope máximo para poder pagarla. Porque finalmente es hasta un mismo estímulo que nosotros como patrones podemos ocuparla para disminuir impuestos. Claro. Pero eso mucho los patrones no lo ven. Creen que es algo que nos van a regalar a nosotros precisamente, o es algo adicional al trabajo que nosotros estamos haciendo, y hay muchos de nuestros patrones que pues la verdad tenían ese error de no quererla repartir. O por ejemplo repartirla en cualquier periodo del año. Porque pues para el SAT no le importaba, ¿no? Pero creo que aquí sí tenemos que seguir algunos lineamientos, y pues creo que también aquí hay una fecha que tenemos que respetar precisamente para que el SAT lo reconozca como parte del reparto de PTU, y que se reconozca en cada uno, ya sea persona física o moral. Claro, aquí hay que entrar o hacer enfoque en qué te dice la ley. La ley te dice que todo trabajador tiene derecho a la prestación de utilidades, porque el trabajador te ayudó como patrón a generar esta utilidad. ¿Por qué? Porque estuvo laborando contigo, te generó una ganancia. Entonces, ahí es importante que el trabajador, tú como patrón, le des esa prestación, que no es un bono, es una prestación que la ley te obliga, y en personas morales tienes hasta el 30 de mayo para pagarla, y personas físicas hasta el 29 de junio, o 60 días naturales después de la presentación de su declaración anual. Y creo que es algo muy importante que aquí mencionas, David. O sea, finalmente hay que repartirla, ¿no? Creo que también ahorita lo que hizo un poquito de hincapié la Ley Federal del Trabajo es que reformó el artículo 127, ¿no? Donde nos dice, ¿sabes qué? Tal vez no quieres repartirla porque hay mucha utilidad y todos tus trabajadores salen tal vez con una cantidad que pues tal vez a ti como patrón se te dificulta pagarla en ese momento. Claro. Entonces, ahorita lo que se reformó también es la parte de que tienes un tope máximo de hasta 3 meses de tu salario, o puede ser también el promedio de los últimos 3 años que ha tenido en utilidades, ¿ok? Entonces, esto puede ser, o más bien, debe de ser equilibrado, o el que resulte más benéfico para nuestro trabajador. Entonces, en este caso, creo que ya no es que ahora sí me estoy determinando tal vez una PTU de millones y que tal vez mi base de trabajadores sea de 10, 20 o cosas así. Entonces creo que aquí también es un ojo muy importante en este caso para los patrones. Si en dado caso ellos quisieran dar un poquito más de esa PTU, aquí también algo muy importante que tenemos que hacer es revisar esos topes primero con la parte de nómina. Y también otro punto importante, solamente la PTU se puede repartir en el mes que comentaba mi compañero David, que es en el mes de mayo precisamente para el tema de personas morales, y en junio para las personas físicas. Y aquí hay que hacer hincapié que posiblemente lo puedas dar después de mayo o de junio. ¿Por qué? Porque hay trabajadores que ya no están laborando contigo cuando llega el reparto de utilidades. Entonces puede llegar en meses posteriores a pedirte su reparto de utilidades. ¿Por qué? Porque tienen hasta el 31 de diciembre del año en curso para pedirte ese reparto de utilidades. Entonces ahí puede ser, y es el único caso, donde puedas emitir un recibo por utilidades después, porque son trabajadores que a lo mejor en el momento que tú los repartís a sus trabajadores activos, no estaba él. Entonces él te buscó o tú lo buscaste para hacerle saber que hubo en la empresa una utilidad y le haces este pago y ese timbrado. Pero hay que recordar que una vez llegando el 1 de enero del siguiente año, esta utilidad ya no se la puedes repartir y se acumula para el siguiente año. Ok, y creo que aquí también algo que comentas, David, es muy importante. O sea, hay que diferenciar la parte que viene de la PTU que no se reparte por forma de lo que correspondería a cada uno de los trabajadores, y la PTU que tal vez por rebasar el tope, va a formar parte tal vez de alguna provisión en nuestra contabilidad. Creo que aquí es un error que también estábamos cometiendo, en que finalmente, por ejemplo, por parte del cálculo en nuestra declaración anual decíamos, ¿sabes qué? Hay una PTU más o menos de 100,000 pesos, pero yo por reparto tengo 30,000 pesos. Entonces el error en que estábamos incurriendo es que nosotros estábamos provisionando el total de la PTU repartir de 100,000, cuando en realidad
por el tope y el reparto del número de trabajadores solamente teníamos que estar reflejando 30,000 pesos en nuestra contabilidad. Entonces, lo único que tenemos que tener en cuenta aquí es que la PTU que se va a acumular a la PTU pendiente a repartir de ejercicios anteriores es precisamente estas situaciones, ¿no? Cuando tal vez tengamos trabajadores que ya no están formando parte de nuestra nómina, que no hagan en este caso, pues el reclamo precisamente de esa PTU, y esa es la que se acumularía para el ejercicio siguiente. Entonces aquí lo importante sería que a partir de ese momento, si nosotros ya sabemos que vamos a tener una PTU a repartir, nos acerquemos con los expertos en nómina. En este caso, en Bookkeeper lo que hicimos es implementar que a partir del reparto o más bien de la determinación de la misma anual, nosotros hablemos con el área correspondiente para que ya tengamos precisamente el reparto, ¿no? O más bien la distribución de cómo va a quedar de acuerdo a los trabajadores que tuvo, y que obviamente en la declaración anual se vaya con los datos correctos. Otro punto es importante mencionar que una vez que tú ya repartiste la PTU a tu trabajador, por ejemplo, en tu caso, yo como patrón ya te di tu PTU, y después tienes algún bono, alguna comisión, algo elevado, no puedo sacar esa comisión por PTU. ¿Por qué? Porque ahí estaríamos infringiendo la ley y te estaría dando una doble PTU en el año, algo que no es permitido. Entonces, ya una vez que tú repartiste el PTU y le repartiste a los trabajadores, ya no puedes volverle a emitir otro recibo de PTU. ¿Qué pasa con eso? Bueno, finalmente, ¿en qué te repercute? Que, por ejemplo, como dices, ya me repartiste una vez, no, aparte no estás respetando los periodos que te está dando el SAT para hacer esta implementación. ¿Qué pasa con eso? Bueno, aquí puede ser sancionado tú como empresa. Una, como dices, que estás timbrando 2 veces PTU, otra que alteraste el cálculo, otra que no la quieras pagar a los trabajadores, o que le pagues un monto inferior a lo que él tiene. Te puede ser acreedor de 200 a 500 unidad de medidas actualizadas, que se le conoce como UMA, y esa sería tu sanción ante la ley. Entonces, es muy importante como patrón evaluar qué vas a hacer o que no hagas nada que infrija la ley, ya que la multa, pues bueno, es algo elevado. Y bueno, también otro punto importante que pues tal vez quisiéramos tocar con ustedes es precisamente que también tenemos nosotros prestaciones exentas en nuestros trabajadores. Y el error más frecuente que nosotros vemos es que también nos las hacemos deducibles al 100%, cuando en realidad ni siquiera las podemos, ¿cómo se llama? Tenemos, bueno, a nosotros como trabajadores tal vez tenemos como una parte exenta y una parte gravada. Entonces creo que aquí tenemos que tener algo muy importante en que nosotros tenemos que tener en cuenta que pues estas prestaciones tienen parcialidades exentas para nosotros como trabajadores. Claro, aquí es importante determinar o ver cuáles son prestaciones exentas y ver los topes. El aguinaldo sí es exento hasta un monto de 30 UMAS. De ahí en fuera, si tú ya excedes más de este tope, ya es grabado y es grabado para ICR. En tema de tiempo extra, igual tiene un tope y solo aplica para los trabajadores que tienen el sueldo mínimo y aplica las primeras 9 horas. Para ellos sí son exentas al 100%. Si tiene horas triples de acuerdo a la ley, que es la 10ª, ya entra ahí y graba un 50%. El 50% es deducible, el 50% es exento y el otro 50% es grabado. Ok, y aquí también ojo en esto, David. Muchos patrones dicen, ¿pero por qué? O sea, finalmente, ¿de dónde viene precisamente esta situación del por qué yo no me puedo hacer 100% deducible esta parte que es realmente exenta para mi trabajador? ¿Sabes qué sucede? Que, por ejemplo, tal vez en nómina a lo mejor directamente no se vea, porque finalmente tú en el recibo solamente determinas si es exento o grabado o si hay un impuesto sobre la renta a cargo del trabajador. Pero para la parte fiscal sí implica un poco a detalle una situación de deducciones, donde de hecho ya hay hasta un visor exclusivamente de estas prestaciones donde nos dice, ¿sabes qué? Dependiendo del tema de las prestaciones que nosotros tengamos ante el Seguro Social, pues nos podemos llevar ya sea un 47% de esas prestaciones que son parcialmente exentas o un 53%. Entonces, dependiendo de cómo sea, si haya aumentado o haya disminuido precisamente estas prestaciones de forma general con los trabajadores, podemos hacer esa distribución. Entonces, aquí es muy importante porque finalmente luego son de las principales discrepancias que tal vez un cliente ve con nosotros de que pues tal vez no estamos considerando de forma correcta sus deducciones, cuando en realidad tal vez no tienen como a consideración de que pues estas prestaciones no pueden ser llevadas a cabo de forma general si no entran en este supuesto, y adicional a eso,
pues no las podemos, las tenemos que reflejar dentro de la declaración de nómina. ¿Okay? Entonces creo que aquí es algo también muy importante que debemos recalcarlo. ¿Por qué? Porque finalmente son de las partidas que entran en conciliación contable fiscal precisamente para llevar a cabo la totalidad, la generalidad en nuestras deducciones. ¿Ok? Entonces creo que aquí otro punto importante también está en que la PTU también, como tú lo sabes, tiene 15 UMAS de exención. Sin embargo, esta prestación es tal vez una prestación adicional que tenemos nosotros como trabajadores, pero como proviene de un estímulo fiscal, para esta parte de las exenciones no juega. Claro. Entonces creo que aquí también es algo muy importante porque cuando hacemos nuestra consulta tal vez de forma general en toda la parte que es exenta, que es grabada, pues obviamente pues en nuestros resúmenes, en nuestras listas de raya, pues va a salir un poquito la parte de la PTU del por qué no se considera. Y es más que nada, ¿por qué? Porque proviene del estímulo fiscal que representa en la determinación de impuestos y obviamente eso es lo que nos ayuda a disminuir la carga fiscal para impuestos sobre la renta. Sí, aquí hay que hacer mención en algo muy importante. Digo, está también la prima vacacional, está la PTU, como lo mencionas, el fondo de ahorro. Que en el fondo de ahorro muchos nos confundimos, pensamos que porque al trabajador le estás dando una parte tuya y es para ahorro, debe de ir todo exento, pero no. La ley te dice que el monto que tú le des a tu trabajador o la aportación que tú le des no debe de sobrepasar del 13% sobre su sueldo ordinario y sobre el bruto, y que este monto no grave el 1.3 UMAS mensuales. Entonces, si el trabajador ya excede esa aportación o de esos límites, ya estás obligado también a retener el ISR. ¿Qué implicación tiene? Tú dices, ok, lo mando todo exento. Pero hay que saber que cada que tú emites un recibo, el SAT ya va a saber cuánto le estás pagando al trabajador, qué va exento, qué va grabado y en qué implicaciones tiene. Yo como trabajador presento mi declaración anual, ¿qué va a pasar ahí? Pues el SAT hace el cálculo y te va a decir, de estas prestaciones no era exento al 100% y ahora yo como trabajador tengo que pagarle el ISR que me salga a pagar. Entonces es importante, y aquí yo como empleador puedo reportar al patrón. ¿Por qué? Porque no me hiciste los descuentos correctamente. Y es una sanción para nosotros como patrones o los patrones que van a tener que asumir el pago de ese ISR que salga a pagar por no haber cumplido con esa reforma. Ok, y creo que algo que se nos estaba olvidando y que obviamente ahorita vamos a rescatar un poquito es el tema de la subcontratación, David. Creo que también es algo que finalmente no es que esté de moda, sino más bien a partir de que el REPSE agarró un poquito de más iniciativa para llevar a cabo las operaciones, vamos a tener muchísimo cuidado con este servicio especializado. ¿Por qué? Porque finalmente se supone que nosotros como empleadores no podemos llevar a cabo este servicio de subcontratación, ¿no, David? ¿Qué sucede en estos casos? Mira, todo está en que, ¿te acuerdas antes existían los famosos outsourcing? Sí. Entonces yo como patrón que decía, ok, muchos tienen un área administrativa, tienen un área operativa. ¿Qué hacía? Yo absorbía la carga o me daba de alta para tener a la parte administrativa, que no, en temas de IMSS, su prima de riesgo es muy baja. Entonces eso que me ayudaba a no tener que pagar tanto cuota obrero patronales. Sí. Pero hay que recordar que la actividad que se registra ante el IMSS es la actividad principal. Entonces, si la operación o la actividad de operación es la principal, es la que se registra y su prima de riesgo es mayor. Casi en muchos patrones iba con el outsourcing, te decía que quería que ellos manejaran mi parte operativa y llevaban esa parte. ¿Cuál era la desventaja de estar en un outsourcing? Que no tenías una antigüedad. Cada año normalmente te pedían a los trabajadores y los volvían a contratar con un día de diferencia, y en esa parte eliminabas la antigüedad, eliminabas el tema de vacaciones que fueran acumulativas y el tema del aguinaldo. Cuando llega diciembre no le pagabas el aguinaldo de todos los años. ¿Por qué? Porque ya hubo una finiquito antes y era lo que pasaba. ¿Qué se buscó con esto de eliminar la subcontratación? Que los patrones ya estén obligados a contratar 100% a sus trabajadores, sea la actividad que sea, y si eres especialista, pues bueno, te das de alta ante el REPSE, cumples con las obligaciones que te dice y puedes prestar los servicios, porque entendemos que hay muchas empresas que se dedican a la construcción, al mantenimiento. Entonces, desafortunadamente afectó a esas empresas porque ahora le ponen el que esté dado en el REPSE y que cada cuatrimestre tengan que estar presentando estas informativas. Nosotros aquí en Bookkeeper podemos apoyarlos a estos patrones o a estos clientes que lleguen, que quieran el REPSE, con el alta, con las informativas cuatrimestrales
para que ellos vayan cumpliendo con esa información. Sí, y creo que algo importante que aquí mencionas, David, la parte de servicios especializados y el tema del REPSE, no lo vamos a profundizar ahorita a detalle, pero finalmente a partir de mayo ya comienzan las renovaciones. Entonces también por si ustedes como oyentes están implicados en esta situación, acérquense también a nosotros con Bookkeeper. Tenemos el calendario de cuándo van a empezar este tipo de renovaciones para que lo tengan en cuenta. Ajá. Y ahora por último, otro punto importante que vamos a tocarles es la parte de por qué no nos vamos a inscribir al Fonacot. Creo que es algo de los requisitos que principalmente nos está repercutiendo ahorita en la parte más que nada en servicios especializados y el tema de REPS. ¿Por qué? Porque ahorita no los va a dejar el contador mentir, sino más bien aquí lo que sucede es que es algo que tal vez nosotros lo teníamos de lado. ¿Por qué? Porque es muy poquito los trabajadores que pues tal vez recurren a esta instancia para ser acreedores a algún crédito, cosas así. Pero finalmente a partir de este mes el diario oficial de la Federación nos los hizo de forma, pues en este caso pues ya obligatoria, ¿no, David? Claro, sí, reformaron 2 artículos de la Ley Federal del Trabajo, donde ahora tú como patrón tienes un límite o un máximo de 12 meses una vez inscribiéndote o aperturando tu registro patronal. Es importante que se cumpla con ese registro porque hay que tener conciencia en que todo es en beneficio de los trabajadores o lo más que se pueda. Entonces la ley te obliga a que tú como trabajador, si quieres sacar un crédito ante Fonacot, puedas, porque un hincapié o un impedimento era que la empresa no estaba suscrita. Sí. Porque era una laguna que había en la ley, no estaba de carácter obligatorio. Ahorita ya es de carácter obligatorio, incluso ya te dan un tiempo límite y hay que cumplir con esa obligación, ya que de lo contrario ya también la ley te puede multar o la Secretaría de Trabajo y Previsión Social te puede emitir una multa por no estar inscrito en el Fonacot. Y aparte es requisito fundamental, chicos, para poder hacer o solicitar más bien esta renovación que tenemos ante el REPSE. Entonces creo que todavía aquí estamos a tiempo de poder atender este requisito. Entonces acérquense con nosotros si tienen alguna duda para darles información adicional y tal vez darles el proceso de cómo atender esta solicitud para que estemos prácticamente nosotros ligados y cumpliendo ante estas obligaciones que tenemos de materia federal y local. ¿Okay? Vale. Muchísimas gracias por su participación en esta capacitación. De nuestra parte fue un honor haberles brindado esta capacitación. Esperemos que haber sido claros. Si tienen alguna duda o comentario se pueden acercar con nosotros y los regresamos con mi compañero Diego. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Blanca. Muchísimas gracias, David. Agradecemos esta información. Es fundamental tener todos estos conocimientos de los errores que podemos cometer. No es fácil llevar una empresa y sobre todo en las nóminas. Esta información no solamente nos va a ayudar a todo lo legal, sino también al crecimiento de nuestra empresa interna con todos nuestros colaboradores. Bookkeeper va a acompañarte en el camino de todo lo que necesites para tu nómina. Para hacer esto aún más interesante, te tenemos un regalo. Un mes gratis de tu servicio en nómina con tan solo enviarnos el código nómina beca al siguiente número. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Agradecemos muchísimo a nuestros contadores David y Blanca por esta información que es de total vitalidad tener informados para no cometer todos estos errores en nuestras nóminas. Recuerden que pueden seguir comentando cualquier duda que tuvieron durante este webinar y sobre todo seguir el contenido que tenemos mes con mes para ustedes. Nos vemos hasta el próximo webinar y hasta luego.